Nosotros, en donde quiera que vayamos, debemos estar conscientes que el Señor está con nosotros. Él está a tu diestra, por eso no serás conmovido. Dios nos va aún en los problemas, en las situaciones difíciles, Él va a sacarnos adelante. Y Él siempre, como dice su palabra, Él no va a permitir que seamos tentados, que seamos probados más de lo que podamos resistir. Y junto con la prueba, junto con la tentación, Él va a dar la salida. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos salir, ¿verdad? Pero Él da la salida. Y Él mismo, por medio de su palabra y de su espíritu, nos va a seguir sustentando, nos va a seguir fortaleciendo, nos va a seguir ayudando. Pues hermanos, hoy vamos a participar de la cena del Señor, los que son miembros de esta iglesia, o si son miembros de alguna otra iglesia evangélica, de otra iglesia cristiana, también están invitados para participar de la cena del Señor en este día. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene. Es más, no solamente es importante, es necesario que nos alimentemos de Jesús. Y me llama la atención que ahora se está buscando mucho la comida. Bueno, siempre, pero siento que en los últimos años la gente se está volcando, buscando las mejores comidas, las mejores bebidas. Aquí en la colonia Cacho se ha vuelto ya famosa porque los cafés de la Cacho, la comida de la Cacho, y mucha gente viene por la comida, viene por la bebida, viene por el café. Yo digo, ¿cómo es posible que estén dispuestos a pagar tanto? Porque yo no, la verdad, están aquí cerquita los cafés y huele rico, pero yo no he ido a consumir café porque los precios se me hacen muy caros, ¿verdad? Pero la gente no importa, paga lo que sea. Aún si hay que ir a otro lugar para ir a comer algo rico, van, se transportan, viajan kilómetros para ir a disfrutar de aquella comida tan rica de que han escuchado. Yo digo, ¿cómo es posible que no tengan la misma disposición, la misma actitud para buscar la verdadera comida que permanece para vida eterna? Vamos a abrir la palabra del Señor allá en San Juan capítulo 6. Hemos escuchado campañas promoviendo la buena alimentación, porque las autoridades se han dado cuenta que es bien importante el comer bien para estar bien. Que se dice incluso que tú eres lo que comes. Y en cierta medida sí es cierto. Incluso nuestro sistema inmunológico se fortalece en la medida en que comemos sanamente. Sí, es sumamente importante la buena alimentación. Y vamos a ver ahí en San Juan capítulo 6, voy a dar lectura del versículo 22 al 59. Aquí este capítulo nos habla acerca de Jesús como el pan de vida. Juan 6, del 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprende de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo, por haber dejado tu trono de gloria, de majestad, y te humillaste a ti mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y más aún, estando en la condición de hombre, todavía te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Diste tu cuerpo para ser partido, para que nosotros fuésemos alimentados por ti. Tú eres el pan vivo que ha descendido del cielo, y solamente en ti, solamente comiendo de ti, solamente creyendo en ti,
podemos tener vida eterna y vida en abundancia. Y tenemos la promesa y la certeza de que tú nos vas a resucitar en el día postrero, porque tú eres el pan de vida, porque la vida está en ti y tú la das a aquellos a quienes tú quieres darla. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos escogiste desde el principio para salvación a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Hijo Jesucristo. No lo merecíamos, porque estábamos igual que los demás bajo condenación, bajo tu ira, porque la paga del pecado es muerte. Pero tu dádiva, tu amor, tu misericordia se manifiesta dándonos vida eterna. Y por eso en esta hora queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el dueño de nuestra vida. Y creemos que tú vendrás por nosotros pronto. En el nombre de Jesús te pedimos que nos sustentes, que nos ayudes, que nos guardes hasta el fin, porque tu palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Padre, por tus promesas, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver en base a este pasaje de San Juan capítulo 6, que debemos buscar a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús correctamente. Y menciono esto de buscarle correctamente porque podemos hacerlo incorrectamente también. Hay quienes están buscando a Jesús solamente para obtener un beneficio de Él. Hay gente que busca a Dios para aumentar sus riquezas, para recibir bendición, para recibir salud, para que su negocio prospere, para que su carro no se descomponga, y siempre pensando solo en las cosas materiales, pensando solamente de manera egoísta. Ya en tiempo de Jesús, la gente le buscaba, pero le buscaba por interés. Yo recuerdo que uno de mis hermanos le decía a mi mamá: mamá, ¿quién no busca a Dios por interés? Todo el mundo busca a Dios por interés. Y decía mi madre, dice: sí, mijo, tienes toda la razón. Yo busco a Dios por interés, porque yo estoy interesada en la vida eterna, porque yo estoy interesada en ir al cielo. Por eso, sí. Pero hermanos, hay diferentes intereses. Y yo creo que sí, nos conviene, nos interesa buscar a Dios, buscar a Jesús. Dice ahí en el versículo 26 y 27 de San Juan: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, porque la gente lo buscaba. Es más, la gente lo quería hacer rey. Pero ¿saben por qué o para qué lo querían hacer rey? Para que les diera de comer, para ellos no trabajar, para asegurar, como dicen vulgarmente ahora, asegurar la papa o la chuleta, como algunos le llaman también. Para eso lo querían hacer rey, porque habían visto cómo Él les había multiplicado los panes y los peces, y dijeron: me conviene a mis intereses, y lo buscaban. Pero ¿qué les dice Jesús? De cierto me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ahí el versículo 27 dice: trabajad. Sí, trabajen. Ellos no querían trabajar, no, pues mejor le pedimos y que nos dé de comer, que nos multiplique los panes, y así no trabajamos tanto. Pero ¿qué les dice Jesús? Trabajad. Tienen que trabajar, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida eterna? ¿Cuál es esa comida que permanece para vida eterna? ¿Cuál es esa comida que da vida eterna? Dice ahí, esa es la que da el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo.
¿Por qué? Porque a este señaló Dios el Padre. Solamente Él es el único que puede darnos vida eterna. Solamente en Él hay vida eterna. En nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Así lo ha decretado el Padre. No podemos ir directamente al Padre. Tenemos que ir por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que nuestras motivaciones en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Cristo, sean sinceras, no egoístas. Y si son sinceras, y si le estamos buscando, no para beneficiarnos, sino para adorarle, como aquellos magos que vinieron desde Oriente, que viajaron desde lejos, por semanas, quizás por meses. ¿Y cuál era su propósito? ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Cuando llegaron ante Herodes, le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos no venían a hacer rey al niño. Ellos reconocían que él era el rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? ¿A pedirle? Venimos a adorarle. Esos magos venían buscando a Jesús, pero venían buscándole para adorarle, no para pedirle. Ahora, eso no quiere decir que a Dios no le agrada que le pidamos. Claro que sí. Es más, dice: clama a mí y te responderé. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré, dice el Señor. Creyendo, lo van a recibir. Pero nuestra motivación principal, hermanos, debiera ser buscar al Señor, buscar a Jesús para adorarle, reconociéndole que Él ya es Rey y que por lo tanto Él merece nuestra adoración, nuestro reconocimiento. Ya a través del profeta Jeremías, allá en el capítulo 29, Jeremías capítulo 29, del versículo 12 al 14, dice el Señor mismo: me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora aquí hay que dejar claro, hermano, que no basta solamente buscarle con todo nuestro corazón, sinceramente, sino tenemos que hacerlo con fe, en fe, con fe. Porque sin fe, ¿qué dice la Escritura? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes ser muy sincero, puedes tener mucha necesidad, pero si no tienes fe, el Señor no va a responder. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que que hay Dios, y un Dios poderoso, que es capaz, que es suficiente para galardonar, para premiar, para bendecir a todo aquel que se acerca a Él, pero en fe, con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante que haya fe, que haya confianza en Él. Debemos buscar a Jesús entonces correctamente, no egoístamente, no interesadamente solo en las cosas materiales, sino sobre todo en las cosas espirituales. Y por supuesto debemos venir a Jesús, debemos ir a Jesús. Dice el versículo 35 del capítulo 6 de San Juan: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se identifica y dice abiertamente: yo soy el pan de vida. Jesús fue muy claro. Que fue mal interpretado, eso fue otra cosa, pero Él fue claro. Él no anduvo, como dicen por ahí, escondiéndose o haciendo las cosas así como veladamente, ¿no? Él abiertamente. Por eso Él dice: bueno, ¿por cuáles cosas ustedes me quieren condenar? Lo que yo he dicho, he predicado, lo he hecho abiertamente, en público. Entonces Jesús, Él
proclamó la voluntad de su Padre, la palabra de su Padre de una manera clara. Debemos, dice, venir a Él. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Nadie más es el pan de vida, solamente Él. Por eso dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, para ir a Él, la Biblia dice claramente, hermanos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto tenemos que decirlo. Dirá, ¿pero no le parece contradictorio eso? Dice que debemos venir a Él, pero que no depende de mí, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto nos demuestra que el hombre por sí mismo, la mujer por sí misma, no quiere ir a Jesús, porque tiene otras prioridades, tiene otros intereses. Tiene que ser Dios mismo el que produzca ese deseo en el corazón del hombre, de la mujer, del joven, de la señorita, del adolescente, del niño, del anciano. Es Dios mismo quien por medio de su Espíritu Santo va a despertar en ti ese interés y te va a motivar para que le busques. Por eso dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me ha dado desde el principio, vendrá a mí. Aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde el principio para salvación y que dice, y Jesús, y que me ha dado el Padre, van a venir a mí de una manera irresistible. Es lo que se le ha denominado el llamamiento irresistible. Y cuando hablamos de llamamiento irresistible, estamos diciendo que no podemos resistirnos, pero no es porque Dios nos está arrastrando, Dios nos está jaloneando. Como alguien decía, no nos imaginemos a la mujer, al hombre a la que Dios está llamando, al que está llamando, como aquel niño que no quiere ir y está pataleando, ¿verdad? Y porque no quiere, porque lo van arrastrando. No, Dios no actúa de esa manera. Dios, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, empieza a hacer la obra de convencimiento en ti. Te convence de que Él es quien dice ser. Por eso dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Nadie va a ser rechazado por Jesús. La gente se rechaza a sí misma, la gente se margina a sí misma, se resiste. Bueno, tenemos que reconocerlo, que tenemos esa capacidad de resistirnos, pero Dios tiene el poder suficiente como para cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, sensible a su palabra. Y de esa manera, cuando te das cuenta, ya estás rendida, ya estás rendido delante del Señor. Quebrantada, quebrantado. Y dice, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo es tan duro que era? Tan rebelde que era. Tan desalmado que era. Y mira, está llorando como un niño. Es que es la obra de Dios. Es cuando Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, cuando Él está haciendo la obra, cuando Él está regenerando, cuando Él está haciendo nacer de nuevo. Recuerden, si no se nace de nuevo, no se puede entrar al reino de los cielos. No se puede entrar al reino de Dios. Por más religiosa o religioso que seas, por más buenas obras que hagas, por más limosnas que des,
si no has nacido de nuevo, si no has sido regenerado o regenerado, si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, no puedes entrar al reino de los cielos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por la gracia de Dios. Debemos creer en Jesús, de verdad. Dice el versículo 28 y 29 de San Juan: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es lo que siempre la gente dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo, debo de hacer algo. ¿Cómo que es eso que nomás cree ya? Qué suave, ¿no? Pues sí, solo tienes que creer. No, hay que hacer algo. La gente decía, a ver, dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué les dice el Señor Jesús en el versículo 29? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Es lo único que Dios está pidiendo de ti. No te está pidiendo que te vayas de rodillas 1 kilómetro, 2 kilómetros. No está pidiéndote que agarres un látigo y te lastime las espaldas. No está pidiéndote ni siquiera que vendas tu casa y tu carro y tus alhajas y los traigas a cierto lugar. Lo único que te está pidiendo es que creas en su Hijo Jesucristo, que creas en aquel que Él ha enviado. Es lo único que Él pide. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Padre. Ellos esperaban que Jesús les dijera, no, pues mira, tienes que rezar tantos Padres Nuestros, tantas cosas así, y haz esto y haz lo otro, no. Dice, lo que Dios quiere, lo que mi Padre quiere es que creas en el que Él ha enviado. Y el creer en Él, hermanos, implica creerle a Él. No solamente es cuestión de creer en Dios, hay que creerle a Dios. No es solamente creer en Jesús, es creerle a Jesús. ¿Qué significa esto? Creer que Él es lo que Él dice ser. ¿Y qué dice ser Él? Bueno, vamos a ver. Dice Él, yo soy el pan de vida. El creer, hermanos, nos lleva a obedecer. Santiago trata este asunto. Dice, tú dices que tienes fe. Demuéstramelo con tus obras. Porque la fe sin obras está muerta, o sea, no sirve de nada, no sirve para nada. Es una fe vana, es como un cacahuate, por decirlo así, vacío, ¿verdad? Nomás está el caparazón y no tiene nada. Decimos, está vano, ese cacahuate está vano. ¿Por qué? Porque no tiene nada, se ve nomás lo de encima. Si tú no tienes fe, nomás tienes obras, también. Pero si tú nada más dices que tienes fe, pero no tienes obras, también. Debe de ir lo uno con lo otro. Las obras son la evidencia de tu fe. Y si tienes fe, vas a hacer obras. Entonces, el creer lleva a obedecer. Dice, primero tienes que creer en mí, dice el Señor. Y después, decía, bueno, se le atribuyen a San Agustín que decía, ama y haz lo que quieras. Primero ama y luego ya amando, haz lo que quieras. Porque decía él que si tú estás amando no vas a perjudicar a nadie, no vas a dañar, vas a buscar el bien de los demás. Jesús dice, cree en mí.
y después puedes actuar, puedes obrar. Debemos comer de Jesús, debemos participar de Jesús. Dice el versículo 50 y 51: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí él va agregándole, primero dice que él es el pan que descendió del cielo, pero aquí ya dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. No dice voy a traerles pan, el mejor pan. No, voy a darme a mí mismo, dice el Señor. El pan que yo voy a darles es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. No lo entendieron los judíos. No lo entendieron aquellos que estaban ahí escuchando. Por eso dice el versículo 52: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Esto era blasfemo para ellos. Si no podían comer la sangre de cualquier sangre, mucho menos la sangre humana, y mucho menos la carne humana. Y para ellos esto era algo escandaloso, algo blasfemo. Por eso Jesús les dijo en el versículo 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. Imagínense, hermanos, cómo esto golpeaba, pegaba no solo en los oídos, sino en la mente de quienes lo estaban escuchando. Por eso en otra ocasión los discípulos dijeron: esta palabra es muy dura. ¿Quién la puede escuchar? ¿Quién la puede resistir? Y sí, esto era muy duro lo que él estaba diciendo. Pero hermanos, él no estaba hablando literalmente de comer su carne, sus músculos. No estaba hablando de beber su sangre literalmente, sino estaba hablando de creer en él. Pero creer en él de verdad, no aparentemente, no solo para guardar las apariencias. Él está diciendo que debemos comer de él, que creer en él, aceptar lo que él dice ser. Comer de él es hacerlo nuestro, es integrarlo a nuestra vida, así como la comida. Y no solamente el pan integral se integra, cualquier otro pan se integra a nuestro cuerpo, lo comemos. Es algo de veras maravilloso esto, sorprendente cómo Dios nos diseñó, cómo diseñó nuestro organismo, ¿verdad? Para que podamos alimentarnos, y cómo nuestro cuerpo lo absorbe. Las sustancias nutritivas son absorbidas por nuestro cuerpo, por la piel, todo, los intestinos. Lo que comemos se integra a nuestro cuerpo. Hermanos, es lo que Él quiere, que así como comemos la comida y hacemos que esto se introduzca en nuestro cuerpo para que nos sustente, para que nuestro cuerpo absorbe, asimile esos nutrientes, Él así quiere también. Él quiere formar parte de tu vida. Él quiere integrarse a ti, para que Él forme parte de tus decisiones, de tus planes, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones. Él quiere que se proyecte en ti, que se manifieste en ti.
El otro día yo ponía el ejemplo, ¿no?, de que cuando una persona come mucho ajo, yo conocía a una persona que comía mucho ajo, ¿y saben qué pasaba? Cuando me acercaba a ella o cuando ella se acercaba a mí, me llegaba el olor del ajo, transpiraba el olor del ajo. Cuando alguien está enfermo y le inyectan mucho antibiótico, mucha penicilina, ¿qué pasa? Empieza a transpirar, empieza a oler a penicilina, apenas se viene acercando y ya huele a penicilina, porque está impregnado su cuerpo de ese medicamento, de esa sustancia. Es lo que el Señor quiere que tú hagas con Él. Eso quiere que yo haga con Él. Que me llene de Él. Que Él forme parte, que se introduzca en mí, que viva en mí. Como Pablo decía, hermanos. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Porque Pablo sufrió esa transformación de ser un perseguidor para después ser un proclamador de Cristo. Porque, como él decía, ya ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, por eso es que ahora Cristo vive en mí. Por eso le he dado, como dicen por ahí, ¿verdad?, carta abierta. Le he dado la puerta abierta para que Él viva en mí. ¿Por qué? Porque Él antes me amó y se entregó por mí. Por eso ahora yo me entrego a Él. Hay un canto que a veces se entona mucho cuando hay alguna campaña: yo me rindo a Él. Está en el himnario. No es que artistas cristianos más actuales lo han hecho popular. Yo me rindo a Él, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Así es como debemos acercarnos a Él, trayendo nuestras cargas, trayendo algunos, no, yo voy a asistir, yo voy a ir, voy a buscar a Dios cuando ya trate de quitarme todo esto, cuando ya cambie, entonces voy a ir. Y saben que nunca va a ir, nunca va a venir, porque el hombre por sí mismo no puede. Por un tiempecito parece que sí, pero vuelve otra vez, como dice el apóstol Pedro, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcadero. Así pasa cuando el hombre es solamente en sus propias fuerzas y no deja que sea Dios quien haga el cambio, la transformación en su vida. Tienes que dejar que sea Dios quien te transforme, que sea Dios quien haga la obra en ti. Por ti mismo no vas a poder. Por eso dice, es necesario que comas mi carne y bebas mi sangre. Debemos gustar de Él, saborear de Él, de su presencia. Como dice ahí en el Salmo 34:8, dice el Señor, gustad y ved que es bueno Jehová. Gusten, disfruten, de veras es bueno. Muchos dicen, Dios es bueno. A veces lo usamos ya nada más como por decir algo. Dios es bueno. Sí, claro que sí es bueno. Es buenísimo. Alguien diría por ahí, excelente. Dios es excelente. Es cuestión de disfrutar de Él. Si no lo creen, como le dijo Felipe a Natanael allá en Juan capítulo 1, cuando llega muy emocionado Felipe con Natanael: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús Nazareno. Emocionadísimo, ¿verdad? Así es cuando alguien ha encontrado a Cristo, ¿verdad? Por primera vez, está en su primer amor. Yo creo que Felipe estaba en su primer amor. Y llega con Natanael y le dice: de Nazaret puede venir algo bueno. Dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué te traes? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Y qué le dice Felipe? Pues ven y ve, por ti mismo. Si no me crees, ven, vamos. ¿Y qué pasa cuando
Natanael va con Jesús. Jesús lo ve y le dice: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y le dice: Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que sabes esto de mí? Cuando estabas bajo la higuera yo te vi. Se queda sorprendido. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? Alguien diría: a lo mejor estaba haciendo sus necesidades. No, ¿saben qué? Probablemente estaba haciendo debajo de una higuera. Según los estudiosos, según los comentaristas, dicen que meditar en la palabra de Dios, meditar en la ley de Dios bajo una higuera era algo grato, algo recomendable. Y por eso creen algunos que estaba haciendo Natanael bajo la higuera. Estaba leyendo la ley de Dios, la palabra de Dios. Por eso Jesús le dice: este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y cuando le revela que lo había visto debajo de la higuera, le dice a Jesús: ¿te sorprende porque te digo esto, que te vi debajo de la higuera? ¿Qué pasa si yo te dijera que de aquí en adelante verás al Hijo del Hombre y ángeles subiendo y bajando desde los cielos? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Le suena algo eso de Israel? El sueño de Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. De alguna manera Jesús lo está relacionando con sus antepasados, con sus raíces, con su legado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Jacob, Israel, en ese sueño, en esa visión que tuvo allá en Betel, viendo cómo ángeles bajaban y subían por una escalera. Dice: ¿qué si te digo que de aquí en adelante? ¿Y cuál fue la reacción de Natanael? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Hasta que estuvo con él. De veras, mientras no seamos confrontados por Dios, vamos a andar en nuestras propias ondas, como dicen por ahí, en nuestros propios intereses, en nuestras prioridades, porque todo el mundo tiene prioridades, y está bien. Eso habla bien si tus prioridades, dentro de tus prioridades está el trabajo, tus estudios, tu familia. Está bien, pero que no sea tu principal prioridad. Que tu principal prioridad, y prioridad estamos hablando de lo primero, lo más importante, sea estar en la presencia del Señor, en la presencia de Cristo. Entonces, hermanos, creer en Jesús es aceptarlo por lo que Él dice ser. ¿Qué dice ser Él? Ahí en el boletín, por si no tienen boletines, todavía allá atrás hay algunos boletines. Ahí está el bosquejo de esta exposición. Dice: creer en Jesús es aceptar lo que Él dice ser. ¿Qué dice ser Él? Él es el verdadero pan del cielo, según el versículo 32. Según el versículo 33, Él es el pan de Dios. Recuerdo que alguien decía: ay, ese hombre es un pan de Dios. ¿Han escuchado esa expresión? Sí. Es un pan de Dios. El único pan de Dios, ¿quién es? Jesús. Jesucristo. Amén. Como aquel joven cuando fue con Jesús le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué bien debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabes que solamente hay uno bueno y es Dios? Entonces, Jesús, Él es el pan de Dios. Él es el pan de vida. Según el versículo 35 y versículo 48. Según el versículo 41 Él es el pan que descendió del cielo. Y el versículo 51 dice: Él es el pan vivo
que descendió del cielo. Y cuando yo veo esto, yo veo aquí que hay un argumento acumulativo. ¿Qué significa esto? Un argumento tras otro. Y esto es todo lo contrario cuando alguien se está juzgando y se le están haciendo los cargos, se le empiezan a leer los cargos uno tras otro, y el resultado es ¿qué? Culpable. Acumulación de cargos, culpable. En el caso de Jesús, hermanos, aquí hay una acumulación de argumentos, de declaraciones que deben conducirnos ¿a qué? A reconocer que Él es quien dice ser. ¿Y quién es Él? ¿Quién dice ser? Él es el pan vivo de Dios que descendió del cielo. No quiero decir culpable de los cargos. En este caso, Él es genuino, verdadero. Él es el pan, Jesús es el pan vivo de Dios que descendió del cielo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Él. Ir a Él. No hay otro. No hay otro nombre, como decía el apóstol Pedro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Él es el único. ¿Por qué? Porque Él es el pan vivo de Dios que descendió del cielo. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Amén. Vamos a entonar un canto que habla precisamente de esto. El canto se titula Jesucristo basta. Cuando decimos Jesucristo basta, estamos diciendo Jesucristo es suficiente. No